Este vídeo es la explicación y el análisis del libro La vida de Chekhov, escrito por Irene Nemirovsky. Una parte importante apareció en revistas antes de la guerra. La edición completa estaba prevista para 1940. No ocurrió. Nemirovsky era judía, estaba perseguida, su nombre prohibido en las publicaciones. El libro esperó. Acabada la guerra, en 1946 se publicó por fin en su forma completa, tal como hoy lo conocemos. Su autora no llegó a verlo. Murió en Auschwitz en agosto de 1942. Tenía 39 años. A lo largo del vídeo se irán respondiendo algunas preguntas. ¿Por qué Nemirovsky dedicó tiempo a escribir la vida de Chekhov mientras el mundo a su alrededor se derrumbaba? ¿Qué vio en Chekhov que no vio en ningún otro escritor? ¿Qué tienen en común una escritora judía que huye de Rusia en 1919 y un médico ruso que escribe cuentos para alimentar a su familia en 1880? ¿Por qué una biografía escrita durante la ocupación nazi no menciona en ningún momento la ocupación nazi? ¿Y qué revela ese libro sin proponérselo sobre la mujer que lo escribió? La vida de Chekhov fue la única biografía que Irene Nemirovsky escribió. Análisis de la obra. La mujer que escribió sobre Chekhov. Isilevec, verano de 1942. Una mujer escribe. La mesa está junto a la ventana. El calor de julio aplana el campo francés. No sopla el viento. El cuaderno tiene las tapas de hule negro y la letra es tan pequeña que hay que acercar los ojos para leer. Escribe todos los días. Lo ha hecho siempre, pero ahora lo hace con una regularidad diferente, más tensa, como quien sabe que el tiempo se acorta y no quiere que se note que lo sabe. Sus dos hijas juegan en algún lugar de la casa. Su marido trabaja. El silencio es denso y ordinario. Nada en la escena anuncia lo que va a ocurrir. Afuera, Francia lleva 2 años ocupada. Las leyes antisemitas llevan 3 años dejando a esta mujer fuera de las publicaciones. Ella escribe bajo seudónimo. Escribe de día, escribe cuando todos duermen, escribe sobre una novela que narra el hundimiento de un mundo. En pocas semanas vendrán a buscarla. Se llamaba Irene Nemirovsky y había nacido en Kiev en 1903. Hija única de León Nemirovsky, banquero judío de enorme fortuna, creció en un mundo de criadas y hoteles de lujo y abrigos de piel, y sin embargo tuvo una infancia helada. Su madre, Anna Margulies, era una mujer frívola que la ignoraba con una consistencia casi sistemática. Prefería los amantes, los vestidos, las fiestas. La hija era la prueba visible de sus años y tenerla cerca resultaba incómodo. Irene fue criada por una institutriz francesa, Cécile, de quien aprendió el idioma que sería el suyo para siempre. Cuando la madre aparecía en su vida, era para regañarla. La hija creció aprendiendo a no necesitar a las personas que deberían haberla amado. Esa escuela fue la más dura y la más productiva de su vida. La revolución de 1917 lo detuvo todo. La familia huyó, primero a San Petersburgo, luego a través de Finlandia, luego a Estocolmo, luego a París, con la fortuna reducida a lo que cabía en el equipaje y con la certeza de que Rusia se había cerrado para siempre. Llegaron en 1919. Irene tenía 16 años. Eligió el francés, se licenció en letras en la Sorbona y empezó a escribir en ese idioma sobre rusos,
sobre exiliados, sobre familias que se destruyen desde dentro. En 1929 publicó David Golder. Grasset lo había rechazado, luego lo aceptó. El escándalo fue inmediato. Una escritora judía retrataba a un banquero judío sin una sola concesión a la piedad, codicioso, duro, incapaz de amar a su propia hija. Le acusaron de antisemitismo. Ella respondió que era autobiográfico. Estaba describiendo a su propio padre. La gloria llegó junto con el escándalo, que es como suele llegar la gloria cuando es verdadera. En 15 años de producción efectiva, escribió 20 obras. Los títulos se acumulan: Las moscas del otoño, El baile, El malentendido, El vino de la soledad, Los bienes de este mundo, Los fuegos de otoño y la inconclusa Suite francesa. Los mismos temas vuelven una y otra vez: el exilio, el dinero como corrupción, las madres que no aman a sus hijos, los rusos perdidos en Occidente, la soledad de los que triunfan. Era su propio material y lo sabía. Lo trabajaba sin disculpas. En 1939, las leyes antisemitas la expulsaron de las publicaciones. Publicó bajo seudónimo. En 1940, con la ocupación, la situación se volvió imposible en París. Se trasladó con su marido, Michael Epstein, y sus 2 hijas, Denise, que tenía 10 años, y Elizabeth, que tenía 5, al pequeño pueblo de Issy-le-Bec, en la Borgoña. Siguió escribiendo. El 13 de julio de 1942, la gendarmería francesa, no alemana, la francesa, la arrestó y la deportó al campo de Pithiviers. El 17 de agosto de 1942 murió en Auschwitz. Tenía 39 años. En octubre detuvieron a Michael Epstein. En noviembre fue gaseado en Auschwitz. Las 2 niñas sobrevivieron ocultas. Denise Epstein guardó durante décadas una maleta con los manuscritos de su madre sin atreverse a leerlos. La vida de Chekhov tiene una historia propia antes de ser libro. En mayo de 1940, mientras las tropas alemanas avanzaban hacia París, un largo fragmento aparece en la revista Los hombres libres. Nemirovsky ya tiene redactados 2/3. En septiembre de ese mismo año, en Issy-le-Bec, lo termina. Lo deja sobre la mesa. No volverá a tocarlo. Estaba programado para 1942. La edición iba a ir acompañada de documentos poco conocidos, materiales que habrían añadido capas al retrato. No ocurrió. En julio de 1942 vinieron a buscarla. Apareció en 1946, una vez acabada la guerra, con un prólogo de Jean-Jacques Bernard, dramaturgo, novelista, jefe de filas de la llamada Escuela del Silencio. Bernard sabía lo que era que vinieran a buscarte. El 12 de diciembre de 1941 había sido capturado en una redada contra 743 personajes notables judíos. Lo soltaron 3 meses después por su estado de salud. Sobrevivió para escribir el prólogo de alguien que no sobrevivió. Es una biografía concisa y personal, no un catálogo de fechas ni un inventario de obras. Nemirovsky admira a Chekhov, al artista, pero también al hombre. Su exigencia moral, su negativa a mirar hacia otro lado, su solidaridad sin aspamientos con los que sufren, y debajo de todo eso, la infancia, la de él, la de ella, las 2 robadas, las 2 convertidas en el material del que está hecha toda su escritura. La autora no supo nunca que existiría como libro. El nombre de Nemirovsky permaneció en relativa oscuridad durante décadas. Luego, en 2004, ocurrió algo. Denise Epstein, que ya tenía más de 70 años, entregó a un editor la maleta que había conservado toda su vida.
Dentro estaba el manuscrito de suite francesa, cientos de páginas escritas en letra minúscula, tan pequeña para ahorrar papel, que narraban la desbandada de Francia bajo la ocupación y la vida de un pueblo colaboracionista. Lo publicaron ese año. El premio Renaudot se otorgó por primera vez de forma póstuma. Más de 2 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. El nombre regresó. Ese retorno relanzó también el libro sobre Chekhov. Pero hay un detalle que cambia la manera de leerlo. Nemirovsky había terminado la biografía en septiembre de 1940, 2 años antes de ser arrestada. Lo que escribía en ese último verano era Suite francesa. 2 obras distintas, separadas en el tiempo, pero unidas por la misma mirada, la de alguien que contempla una vida truncada sin saber todavía que está describiendo la propia. La pregunta que subyace al libro es esta: ¿por qué Chekhov? ¿Por qué ella, en ese momento, eligió a ese hombre y no a otro? El exilio es la respuesta más obvia. Chekhov nació en Taganrog, ciudad portuaria y periférica, hundida en su propia decadencia, que no era Moscú ni San Petersburgo, ni ninguno de los centros donde se decidía la vida cultural del país. Nemirovsky nació en Kiev y escribió en París, en un idioma que no era el de su infancia. Los dos fueron siempre de algún lado que no era exactamente el suyo. Esa condición de observador externo, dentro pero no del todo, fuera pero no del todo, produce un tipo particular de claridad. Se ve lo que los que han vivido siempre en un sitio han dejado de ver porque están demasiado dentro. Pero hay algo más que el exilio. Hay el método. El propio Zdeněk Barrák lo formula en su prólogo. Lo que Georges Pitouev logró hacer en escena con las obras de Chekhov, Nemirovsky lo hace con su vida. Pitouev, director teatral ruso-francés, sabía que en Chekhov nada es superfluo y que un gesto de más traiciona la verdad. Nemirovsky tiene el mismo instinto, la misma convicción de que explicar es traicionar, de que el detalle colocado en el lugar exacto hace todo el trabajo solo. Luego está la familia como peso y como materia. Chekhov mantuvo económicamente a sus padres y hermanos durante toda su vida adulta, desde los 19 años, sin quejarse, enviando dinero desde Moscú mientras estudiaba medicina y escribía cuentos para sobrevivir. Nemirovsky tuvo una madre que no la amaba y un padre al que admiraba y al que retrató sin piedad en David Golder. Los dos convirtieron el dolor familiar en literatura sin necesidad de resolverlo primero, ni de perdonar, ni de condenar. Sin tesis, solo el retrato. Y después la enfermedad frente a la página en blanco. Chekhov encontraba a veces al doblar el pañuelo una mancha de sangre y miraba esa mancha largo rato, fijamente, sin hacer ademán de huir, mirándola también, que terminaba por perder su forma, por fundirse, por disolverse y desaparecer. Fue médico toda su vida, sabía exactamente lo que significaba esa mancha y siguió escribiendo. Nemirovsky, en el verano de 1942, también lo sabe. Sus cartas de esa época lo demuestran. Menciona el peligro con una ligereza que hiela y sigue escribiendo. No huye, trabaja. Los dos eligieron exactamente lo mismo frente a la certeza de un tiempo limitado: quedarse en el escritorio. La última afinidad es la más difícil de nombrar. A Chekhov lo describía el escritor Alexander Kuprin así: podía ser bueno y generoso sin amar, cariñoso y atento sin apego. Tolstoy, que lo admiraba por encima de casi todo el mundo, añadía con su mezcla habitual de ternura y crueldad: cambia como una señorita. A Nemirovsky exactamente lo mismo. Le acusaban de retratar a sus personajes como insectos bajo un cristal, sin calor humano. En los dos casos, esa distancia no era frialdad, era la condición de la claridad. Ver
sin llorar primero, y en los dos casos, debajo de esa distancia, había algo irreductiblemente tierno. El libro tiene 33 capítulos numerados en romano, sin título, solo el número. Antes un prólogo, después un epílogo de Gorky. La decisión de no poner títulos a los capítulos no es descuido. La vida no tiene capítulos. Cada capítulo abre con una imagen concreta, un detalle físico, un gesto, una carta. Nunca con un resumen ni una tesis. La cronología es lineal, de la infancia de Chekhov a su muerte, pero con digresiones frecuentes hacia el contexto histórico-literario. No es una biografía académica, es una biografía novelada con rigor documental. Nemirovsky lo construye como construye sus novelas, desde dentro de las escenas, sin narrador omnisciente, nada que explique. Los primeros 9 capítulos pertenecen a Taganrog. El padre, Pavel Engorovich, es tendero, tirano doméstico y religioso obsesivo que convierte los ensayos del coro familiar en actos de vanidad disfrazada de devoción. La madre Eugenia es frágil, amorosa, constantemente desbordada por 6 hijos y por un marido que le insulta a la hora de la comida. Nemirovsky no juzga al padre ni lo absuelve, lo describe. La mano pesada, los himnos que suenan en la tienda mientras un empleado llora en el fondo, el reglamento doméstico clavado bajo los iconos con la nota que el hermano mayor Alexandro conserva para la posteridad. Los que no obedezcan serán corregidos. Se prohíbe gritar durante la corrección. Nemirovsky lo cita y sigue adelante. Lo que le interesa de Taganrog no es la miseria como dato social, sino como escuela de mirada. Detrás del mostrador de la tienda desfilan marineros griegos, campesinos, comerciantes judíos, popes, funcionarios borrachos. El niño Antón mira sin tomar partido, registra. Esa mirada que no juzga, que acumula, que convierte la realidad en material sin inmolarla en el altar de ninguna conclusión, es lo que hace. Ahí nace el método de Chekhov. Nemirovsky lo ve porque es el suyo. Taganrog es también un personaje. Fue próspera, exportaba trigo, tenía puerto, tenía teatro de ópera. Luego la arena cegó el fondo del mar, el ferrocarril eligió otra ruta y la ciudad quedó fuera del mundo. Una decadencia lenta, sin drama, que impregna el paisaje de la infancia con una melancolía que no necesita ser nombrada. Los capítulos de Moscú son los de la formación. El padre huye de Taganrog, perseguido por deudas, y deja a Anton, de 16 años, solo durante 3 años en una casa que ya no le pertenece. Cuando llega a Moscú para estudiar medicina, encuentra a su familia en la miseria, viviendo en un sótano bajo una iglesia, sin dinero para ropa de invierno. Empieza a escribir para alimentarlos. Lo hace bajo seudónimo, Antocha Chejhonté, el hombre sin bazo, en revistas de humor como La Cigarra, El Despertador o Los Chispazos, la más leída de Petersburgo. En 1885 llega a publicar 129 cuentos, sainetes y artículos en un solo año. Nemirovsky trata esa cantidad con ambivalencia. Era mucho, era demasiado rápido, pero también era la escuela donde aprendió lo que no puede enseñarse: construir un mundo entero en 2 páginas, no malgastar una sola palabra. Con una cáscara de nuez creaba un mundo. El punto de inflexión llega en 1886 con una carta del escritor Grigorovich, que tenía 65 años y había leído un cuento de Chekhov por casualidad. Le escribe sin rodeos: «Tiene usted un talento singular que está malgastando. Deje el trabajo apresurado, más bien pase hambre». La respuesta de Chekhov es una carta emocionada y honesta, llena de la conciencia de haber desperdiciado algo. Reconoce que nunca se tomó en serio, que sus allegados nunca le tomaron en serio, que escribía como quien cumple una tarea menor. A partir de ese momento, escribe de otra manera. Nemirovsky no comenta el giro, lo cuenta y sigue. Los años de Merikovo, 1892,
1898 son los de la plenitud. Chekhov compra una finca en el campo y construye con su propio dinero 3 escuelas para los campesinos de la zona. Atiende gratuitamente a enfermos durante las epidemias de cólera. Participa en el censo nacional. Todo esto mientras escribe La sala número 6, Los campesinos en el barranco Gusiev. Nemirovsky dedica páginas importantes al retrato que hace Chekhov del mújik. Lo retrata sin idealizarlo, contra toda la corriente literaria y política de la época, que necesitaba ver en el campesino un santo revolucionario o una víctima pura. Chekhov vio un hombre, ni mejor ni peor, corrompido por los siglos de la miseria, igual que cualquier otro ser humano corrompido por lo que le toca. Eso le costó enemigos. Nemirovsky los señala con una admiración que no disimula. La negativa a dar a los lectores lo que quieren escuchar es la marca del escritor que no se vende. En 1897, una hemorragia pulmonar grave en un restaurante de Moscú. Le diagnostican oficialmente lo que ya sabe. Su respuesta recogida en una carta: he tenido una hemorragia, pero no tuberculosa. Nemirovsky no añade nada. La frase lo dice todo. Los últimos capítulos son los del teatro y son los que cambiaron la historia de la literatura. El estreno de La Gaviota en 1896 en el Teatro Imperial de San Petersburgo fue un desastre. Silbidos, risas, Chekhov escapando antes del final, prometiéndose no volver a escribir para la escena. Nemirovsky describe esa noche sin dramatismos. 2 años después, Stanislavski y Nemirovich Francesco fundan el Teatro Artístico de Moscú y remontan la obra. El triunfo es total. Vienen el tío Vania, las 3 hermanas, el jardín de los cerezos. Nemirovsky analiza qué hace a estas piezas distintas de todo lo anterior. No hay acción en el sentido clásico, no hay héroe que triunfa ni villano que cae. Hay tiempo que transcurre y personas que no pueden comunicarse con nadie, ni entre sí, ni consigo mismas. Esa es la tragedia, no la muerte, la incomunicación ordinaria. El impacto de ese descubrimiento llegaría hasta los confines del mundo. Catherine Mansfield, escritora neozelandesa, dijo antes de morir que Chekhov era su único maestro verdadero. Él le había enseñado que la verdad de un personaje no está en lo que dice, sino en lo que calla. Más tarde, Harold Pinter construiría todo su teatro sobre esa misma premisa. Tennessee Williams confesó que Las 3 hermanas fue para él una revelación más decisiva que cualquier teoría dramática. Y Samuel Beckett, que llevó el silencio chejoviano hasta su extremo lógico en Esperando a Godot, reconoció la deuda sin titubear. Compárese a Chekhov con Maupassant, con Mérimée, con los maestros del relato corto de su época, y la diferencia se hace evidente. En Maupassant hay una pasión, un rasgo de carácter, y con eso se termina. En Chekhov hay una vida interior compleja, profunda, llena de color, incluso en el personaje más secundario, incluso en el ladrón de caballos en un cuento de 3 páginas. Esa diferencia lo transformó todo. La relación con Olga Knipper, actriz del teatro artístico, ocupa los capítulos finales con una presencia epistolar notable. Nemirovsky trabaja con cartas, las de Chekhov a Olga, las de Olga a Chekhov. Se casaron en secreto en mayo de 1901, ante 4 testigos. El hermano de Chekhov estuvo a visitarlo ese mismo día y no se enteró de nada. La vida del matrimonio fue una separación permanente. Él en Yalta por tuberculosis, ella en Moscú por el teatro. Nemirovsky lee esta relación sin sentimentalismo y con una lucidez que incomoda. Es él quien sacrifica, no ella. Pero también es él quien eligió así, y escribe a Olga que de esa separación no son culpables ni tú ni yo, sino el demonio que puso en mí vacilos y en ti el amor por el arte. Nemirovsky cita la frase y avanza: no hay comentarios.
Baden-Bellier, julio de 1904. El hotel tiene un jardín. El cuarto recibe sol hasta las 7 de la tarde. Chekhov se sienta en el balcón y cuenta historias cómicas. La última noche llama al médico por primera vez en su vida. Olga pone hielo sobre su corazón. Él la aparta suavemente. No se pone hielo sobre un corazón vacío. Trae champán. Se sienta en la cama y le dice al médico, en un mal alemán, Ich sterbe, me muero. Toma la copa, se vuelve hacia Olga, sonríe. Dice que hacía mucho que no tomaba champán. Bebe tranquilamente hasta el fondo. Se acuesta sobre el costado izquierdo. En ese instante entra en el cuarto una mariposa de noche, enorme y negra. Golpea contra las lámparas, cae con las alas quemadas, encuentra la ventana abierta y desaparece en la noche tibia. Nemirovsky no comenta la mariposa. Cierra el capítulo. El epílogo lo escribe Gorky en 1914, 10 años después de la muerte de Chekhov. Recuerda el entierro en Moscú. El féretro llegó en un vagón verde de transporte de ostras. Una parte de la multitud siguió por error el ataúd del general Keller y tardó en darse cuenta. Hubo sonrisas, comentarios en voz baja. Una señora de vestido malva le decía a un anciano que Chekhov era extraordinariamente gentil y tan espiritual. El anciano tosía con aire incrédulo. Un gendarme gordo montado sobre un caballo gordo precedía el cortejo. Nemirovsky elige terminar con esto, no con un elogio, con la imagen de la indiferencia ruidosa del mundo cuando entierra a sus mejores muertos. Volvamos a Issy-les-Bains, verano de 1942, la misma mesa, el mismo cuaderno con tapas de hule negro, el calor de julio, el campo quieto. Ahora sabemos lo que no sabíamos al principio, que en ese último verano Nemirovsky escribiría Suite francesa, la novela que narraba el hundimiento del mundo que ella misma estaba viviendo, y que 2 años antes, en septiembre de 1940, había terminado en esa misma mesa, en ese mismo silencio, la biografía de Chekhov. 2 obras distintas, separadas en el tiempo, pero unidas por la misma mirada, la de alguien que contempla una vida truncada sin saber todavía que está describiendo la propia. Chekhov murió a los 44 años de tuberculosis. Tuvo tiempo de ver su obra publicada, discutida, aplaudida. Ella murió a los 39 años en Auschwitz, sin saber que el libro existiría, sin saber que existiría ninguno de sus libros por más tiempo. El prólogo de Jean-Jacques Bernard no habla solo de Chekhov, es un doble epitafio, aunque Bernard no lo llamará así. Habla de 2 vidas truncadas, de 2 literaturas amputadas antes de tiempo, de 2 maneras de morir que no admiten comparación fácil. Y cierra con una frase que suena diferente ahora que sabemos todo lo que ha pasado en estas páginas. Nos preguntamos cuál de estos destinos fue el más trágico. La tuberculosis, con sus momentos de calma, sus intervalos y hasta sus alegrías, o por lo menos ilusiones. ¿No tiene acaso la humanidad que les faltaba a los 2 verdugos de Irene? La pregunta se queda en el aire, no tiene respuesta, está hecha para que duela. El cuaderno sobrevivió. Dennis Epstein lo guardó décadas en una maleta sin atreverse a abrirla, sin poder leerlo. En 2004, con más de 70 años, lo entregó a un editor. El mundo leyó Suite francesa y descubrió una mujer que había estado muerta 60 años. El libro sobre Chekhov volvió también, más silencioso, sin el ruido del Renaudot. Pero está ahí, escrito 2 años antes del final, sin que nadie se lo pidiera, sobre un hombre que ella no conoció y que sin embargo conocía perfectamente, porque era ella misma desde otro ángulo, alguien que había crecido en un lugar que no era exactamente el suyo, que había convertido el dolor familiar en arte sin redimirlo, que había encontrado manchas de sangre en el pañuelo y seguido escribiendo, que había mirado el mundo con una distancia que era en realidad la forma más honda de la ternura. Este libro sobre Chekhov, que nadie pidió,
que Irene Nemirovsky escribió en septiembre de 1940, mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor, es quizás la prueba más clara de lo que era. Alguien que escribía porque no podía no escribir hasta el final. La taza de té se quedó fría sobre la mesa. El cuaderno sobrevivió. Reflexiones. Existe un tipo de libro que se escribe para entender algo, no para contarlo, para entenderlo. La diferencia es enorme y casi nadie la respeta. Irene Nemirovsky lo respetó. Cuando se sentó a escribir La vida de Anton Chejov en el verano de 1940, tenía delante de ella un problema que es el problema central de toda biografía literaria: cómo acercarse a un escritor sin convertirlo en una anécdota. Cómo hablar de su vida sin usurpar su obra. Cómo entrar en su mundo sin reordenarlo según las conveniencias del biógrafo. Era médico y también fumaba. Amaba a las mujeres y también era hermético. Daba dinero a los pobres y también era frío con sus amigos más íntimos. Todo eso es verdad, y nada de eso explica la gaviota. Nemirovsky lo sabía, por eso no escribió una crónica de contradicciones. Escribió una cartografía del origen. ¿De dónde viene esa mirada? ¿Qué la formó? ¿Qué presiones la afilaron? ¿Qué pérdidas le hicieron capaz de ver lo que otros no veían? La tienda de Tangarroz, el padre cantando himnos en la madrugada, el pañuelo manchado de sangre que se dobla sin comentario. Una vida que no se resume sino que se despliega con la misma lentitud con que se despliega una obra, porque las dos son la misma cosa desde ángulos distintos. Eso es la biografía literaria cuando se hace bien. No el inventario de los amantes ni el recuerdo de las deudas, no la revelación del dato oculto como si la oscuridad biográfica explicara la luz de los libros. Un escritor no es interesante por lo que escondió, es interesante por lo que vio y cómo aprendió a verlo y a qué precio. El precio de Chejov fue alto. 30 años escribiendo para alimentar a una familia que siguió siendo un peso hasta el final. 20 años escupiendo sangre mientras firmaba con seudónimos y mandaba dinero a Moscú. Una enfermedad negada con una disciplina que solo puede llamarse método. Un teatro silbado, 2 años de espera, un teatro aplaudido. El jardín de los cerezos, escrito en Yalta, solo, con fiebre, lejos de todo lo que amaba, sabiendo que era el último. Ninguno de esos datos es un escándalo, todos ellos juntos son un alma. Leer el alma de un escritor a través de su obra. Eso es lo que Nemirovsky hizo con Chejov. La convicción de que nadie entendió a Chejov leyendo sus cartas de amor. Lo entendieron leyendo la sala número 6, que el rigor no está reñido con la emoción, sino que es su condición, que la vida de un autor merece el mismo tiempo y la misma precisión que se le da a su obra, porque son la misma cosa vista desde ángulos distintos. Los escritores pasan por el mundo dejando páginas. Las páginas son el legado. Las circunstancias en que ese legado fue posible merecen el mismo respeto que se le da a los cimientos de un edificio. Conocimiento técnico, atención sostenida y ningún afán de protagonismo. Nemirovsky escribió este libro sobre Chejov sin un grano de protagonismo. Estaba escribiendo sobre alguien que había muerto 40 años antes, en otro país, en otro siglo, hablando otro idioma, y sin embargo lo entendió como probablemente nadie lo había entendido antes, porque leyó su obra con la atención que se le da a algo que importa de verdad, y porque su propia vida le había enseñado a reconocer ciertas cosas. El exilio como forma de ver, la familia como forma de sufrir, la escritura como única respuesta posible cuando todo lo demás falla. Este libro tiene una precisión que pocos objetos literarios alcanzan. Una escritora en el último verano de su vida, un escritor muerto 40 años antes, una comprensión que solo fue posible porque la vida de ella
y la vida de él habían tallado la misma mirada desde materiales distintos. Dennis Epstein sabía lo que había dentro en la maleta. Lo sabía desde niña y durante más de 50 años eligió no leerlo, porque hay cosas que se conservan mejor en la oscuridad que bajo la luz de lo que ya sabemos que pasó. Cuando por fin lo entregó, cuando el mundo pudo leer Suite francesa, la pregunta que quedó suspendida no era literaria. Era más simple y más difícil. ¿Cuántos libros, así, hay todavía esperando? ¿Cuántas voces que escribieron hasta el final, en cuadernos con letra pequeña, sobre mesas, junto a ventanas, con el campo quieto afuera y el tiempo contándose solo? Los libros esperan, siempre han esperado. Lo que cambia es si alguien sabe leerlos cuando aparecen. El que entiende que abrir un libro sobre la vida de un escritor es, si está bien hecho, la misma cosa que abrir uno de sus libros. Un acto de atención, de rigor y de respeto hacia alguien que vio algo que valía la pena ver y encontró la forma exacta de decirlo. El resto es ruido. Si quieres escuchar La vida de Chekhov por Irene Neminovsky, lo encontrarás en este canal en formato audiolibro. Gracias por llegar hasta aquí. Un saludo y hasta el próximo momento estelar.